Dentro de lo que es el abanico político, ¿no? Uno se pregunta cómo estamos. Y hay dos secciones en lo que es la provincia de Buenos Aires en particular que nivelan o son las que mandan en las elecciones. Y en particular estoy hablando de la primera y la tercera sección electoral. O sea, son las dos secciones, sin querer subestimar a ninguna, son las que más marcan, ¿no? Por la cantidad de electores que tienen cada una y donde justamente emergen los principales, o por lo pronto los más significativos cuadros políticos. Así que vamos a pensar un poco en cómo está la realidad, no solo en la primera y en la tercera secciones electorales, sino en la provincia de Buenos Aires, y por qué no la nación. Sebastián Dumont, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Jorge? Gracias por la invitación una No, vez por más. favor, a vos por haber venido. Acá estamos. Me ¿Y parece que cómo hay estamos? hay un cambio, ¿no? La última vez que estuve en el programa, ¿te acordás que todavía no se había definido la candidatura de Sergio Massa y no se sabía bien si iba a ser o no candidato? Y en aquel momento decíamos que era necesario, más allá de ser el Sergio Massa el candidato o no, era necesario que apareciera una opción en la provincia de Buenos Aires como espejo de la Argentina que le pusiera un freno a un montón de situaciones que venía planteando el gobierno, que eran peligrosas, ¿no? El tema de la reelección indefinida, sobre todo eso. Y me parece que, bueno, la irrupción de Massa, el resultado del 27 de octubre, marca un nuevo tiempo político, pero a su vez, digamos, genera también una situación muy diferente de cara al futuro en la provincia de Buenos Aires, donde me parece también que, si bien el gobierno no reconoció la derrota, porque festejó la derrota, me parece que tomó nota y empezó por lo menos a tratar de maquillar algunas decisiones en función de lo que había votado la gente el 27 de octubre. La verdad no creo que le dé resultado en el largo plazo, pero por lo menos en estos días ha logrado instalar una agenda distinta. Sí, hay algo, Sebastián, que pasa desde lo privado, en tu hogar, en el mío, en un colegio, en una sociedad, en un matrimonio, pareja, lo que fuere, que es cuando vos perdés la credibilidad. Ujú. Por más que quieras y hagas, Mm. es algo tan delicado el tema credibilidad, ser creíble, Sí, sí. que no lo das vuelta así nomás, ¿no? No, el viejo refrán, ¿no? Que uno la credibilidad la construye a lo largo de muchos años y la puede derrumbar en un ratito nada más, ¿no? Exactamente. Con alguna actitud. Yo creo que este es el principal problema que tiene hoy el gobierno, más allá de las medidas que tome, que hasta ahora no ha tomado ninguna medida de fondo. Es decir, ha cambiado algunos actores, poniéndolo en el centro de la escena quizá Capitanich, la salida de Moreno que era pedido por muchos, pero hasta ahora no se ha visto que esas salidas o esos cambios del gabinete marquen un profundo cambio en la manera de hacer política que tiene el gobierno. De hecho, fíjate vos lo que pasó en Córdoba, ¿no? A mí me parece que lo de Córdoba, la reacción que tiene el gobierno, incluso la declaración lastimosa a mi criterio de Capitanich, un poco lo que hizo fue mostrar que en el fondo el kirchnerismo sigue siendo igual, que la matriz del cristinismo sigue siendo la misma, que siguen teniendo esa desconsideración a aquel que piensa distinto, que políticamente es adversario. Y la verdad que ahí me parece que hubo una pulseada muy fuerte, incluso algunas personas cercanas a De la Sota estaban convencidas que esa decisión del gobierno de, en un primer momento de no ayudar a la provincia buscaba como objetivo hasta llegar a la intervención de la provincia de Córdoba. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de algunos cambios de nombre, parece que a la hora de las acciones importantes el gobierno mantiene la matriz, no modifica. Y eso está claro que te imposibilita para recuperar confianza. Seguro. Uno no puede dar vuelta a lo genético, ¿no? El patrón de conducta es lo que te marca Ujú. y no lo cambias de la noche a la mañana. Vos sabés que hay algunos comentarios, Sí. que seguramente vos quería compartir esto, que la presidenta Cristina Fernández está más activa desde, diríamos, un poco el anonimato o desde las sombras que tan expuesta. O Ujú. sea, que marcó más, todavía es lo que me llega, marcó más su justamente patrón de conducta, Ujú. desde atrás. Yo creo lo mismo. Por eso creo que el caso de la declaración de Capitanich con el tema Córdoba parece que mostró claramente que la que sigue gobernando y manejando todo es Cristina. Porque los primeros días de Capitanich, algunos hasta se esperanzaron, ¿no? Un hombre que se manejó con los medios todos los días, que atendió a la prensa,
que convocó a los opositores a reunirse, como el caso de Mauricio Macri. Ahora sé que en estos días lo convocó a De la Sota también. Pero claro, cuando declara lo que declara, decís, bueno, en realidad no tiene independencia Capitanich. Aquí está o sigue gobernando fuertemente Cristina Kirchner. Lo que me parece, Jorge, que logra Cristina inteligentemente con esta movida es seguir atomizando las posibilidades de sus sucesores. Y este efecto del Pato Rengo famoso lo que hace es dilatarlo, ¿no? Claro. Entonces lo pone en escena Capitanich, no lo bajan del todo a Scioli, saben que Massa es uno de los actores que puede ser, el resto de los gobernadores hay alguno que también tiene intenciones. Entonces, como no emerge o no dejan emerger ninguna figura fuerte dentro del peronismo que pueda ser el hombre consagrado para sucederla a Cristina, lo que hace es prolongar ese efecto de Pato Rengo y ella seguir teniendo poder para tomar las decisiones que está tomando. Seguramente, con un Capitanich con tiempo de vencimiento, o sea, plazo de vencimiento, por lo que trasciende, y con un Martín Insaurralde que lo limitaron mucho en su accionar dentro de entrada, en lo que va a ser la Cámara de Diputados, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo o el cristinismo, porque hay algunos que ya le gusta hacer esta diferenciación, ¿no? Es decir, el kirchnerismo era distinto al cristinismo. La verdad que yo creo que es lo mismo profundizado. Con Insaurralde, en algún punto me parece que hicieron lo mismo que hicieron durante todos estos años con Scioli. Cuando necesitaron, lo trajeron, lo mimaron un rato y después lo pasaron a degüello prácticamente, ¿no? Considerándolo frívolo, de derecha. Y aquí analizás el patrón de conducta que hablábamos. Vos fíjate, a la hora de apuntarle en su momento a Scioli, ¿quiénes eran los voceros? Kunkel, Diana Conti, algún otro dirigente, Delía. ¿Quiénes son hoy los voceros que se encargaron de masacrarlo a Martín Insaurralde? Kunkel, Diana Conti, Delía, alguno más que se me escapa. La metodología es la misma. Ahora, lo fueron a buscar para que encabece una lista que era perdedora de arranque y sabiendo que iba a perder. Me parece que yo creo que en este caso igual Martín Insaurralde le va a sacar un rédito a su candidatura. Para mí, a la larga, a Martín Insaurralde en algún punto le ha servido ser candidato, aún perdiendo, aún no habiendo podido resolver el tema, aún bancándose las críticas. Yo creo que lo que hizo el gobierno es instalarlo por lo menos en la escena grande de la política nacional, de la Argentina. ¿No? Claro. Sí, por supuesto. Bueno, y así llegamos a los municipios, ¿no? Con un protagonismo de los intendentes, casi como nunca, diríamos, ¿no? Muchos candidatos de un lado y del otro, y con algunos problemas locales, ¿no? Hay, por lo pronto en la tercera, no está todo muy claro en algunos municipios. ¿Y cómo está en la primera? Y la primera, a ver, lo que pasa es que la primera diferencia de la tercera en el esquema político, estamos hablando casi básicamente del peronismo en sus diferentes versiones, ¿no? Porque tanto la primera como la tercera en su mayoría son gobernadas por dirigentes que provienen del peronismo. Lo que sucedió con la primera, a diferencia de la tercera, es que la mayoría de los intendentes de la primera acompañaron el Frente Renovador de Sergio Massa, con lo cual hubo un esquema distinto, ¿sí? Cobró mayor dinamismo la oposición al gobierno en la primera que quizá en la tercera, por esto que yo te digo, ¿no? que la mayoría de los intendentes del Frente Renovador son de la primera. Y hoy lo que se está viendo es municipios que tienen que, ingeniárselas para ver cómo estos 2 años mantienen un nivel mínimo de gestión, sabiendo que no va a haber plata ni del gobierno nacional ni del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En esto me parece que fueron inteligentes los intendentes del Frente Renovador en avanzar en ese acuerdo con Dariel Scioli para que se le vote el presupuesto, porque más allá de lo que se dijo públicamente, parece que lo más fuerte fue el pedido que hicieron los intendentes para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se comprometa a pagar una deuda muy fuerte que tiene con ellos, que va por fuera de la coparticipación, y que me decía uno de ellos, un intendente, esto nos va a permitir por lo menos tener cierto oxígeno durante el 2014 para hacer política y obras, o en realidad obras y políticas. Sabemos que la obra es generadora de política. Seguro. Así que yo creo que ahí, en la capacidad que tengan los intendentes de sostener sus gestiones sin que se les prenda fuego, entre comillas, el municipio, va a estar la clave para el sostenimiento también del Frente Renovador. Lo que no veo, Jorge,
es, por lo menos por ahora en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos estos próximos 6 meses, grandes pases de dirigentes que digan, bueno, me voy del gobierno o del kirchnerismo para sumarme al Frente Renovador o a otro espacio político, en función de esto que te digo. La verdad que son muy pocos los que pueden sostener la municipalidad si el gobierno nacional les corta Sí, el seguro. chorro, ¿no? En esto comparto con vos, Sebastián. O sea, los primeros 6 meses del 2014 van a ser muy tranquilos, mundial de por medio. O sea, la dispersión es bastante particular. Además que no podés hablar de política en marzo, ni del 2015 en marzo, porque hay una saturación social bastante particular. Y comparto plenamente, ¿no? Después del segundo semestre hay que ver ahí. Ahora, vos sabés que, paradójicamente, ¿no? Algunos dirigentes, incluso algunos cercanos a Massa, que estaban analizando escenarios diferentes de aquí a los próximos 3 meses. Incluso hasta algunos, no lo escucharon de boca de Sergio Massa, pero circuló la versión como que le pedía a Sergio Massa que tratasen de no irse muy lejos durante enero y febrero, ¿no? Así que no se tomaran vacaciones muy lejos y demás, porque la situación social, tenían algún tipo de información de que podía ser compleja, y sobre todo el andamiaje del gobierno, de si no empieza a resolver fuertemente los temas más sensibles para la sociedad, como son la inflación, la inseguridad. La verdad que vamos a tener un fin de año, me parece, en ese sentido bastante complejo. Yo no sé si el tema de los saqueos ha sido un adelanto de ello, pero parece que si vos analizás el ciudadano argentino medio, hoy está su bolsillo notoriamente deteriorado con Seguro, relación a lo que ha sido la fiesta del año pasado, ¿no? seguro, Y yo no sé seguro. cómo eso repercute en el cóctel político. En esto van a tener que hacer algo y de acuerdo a cómo está planteada la economía hoy por hoy, les va a ser muy difícil. Primero y principal porque las medidas económicas están basadas en la credibilidad. Ujú. Y por otra parte, cómo van a bajar el nivel del gasto público, subsidios. O sea, a qué sector van a castigar? O sea, todo va a tener un costo político alto, Y la verdad que no hay manera de salir de esta situación sin que alguien pague un costo político por fuerte. supuesto. Ahora, vos tenés que resolver el tema del gasto público, como vos decís. Hay algunas formas, dicen, bueno, hay que reducir subsidios, eso va a impactar directamente en la clase media o en la clase trabajadora, porque va a aumentarle la luz, el gas, que igual sigue siendo inequitativo, ¿no? Porque los sectores más desprotegidos, los sectores más pobres, siguen pagando el gas en garrafa mucho más que lo que paga una persona que vive en un barrio Ujú. privado o en un country. Entonces, todavía sigue habiendo esas desigualdades, y la verdad que se han visto en la Argentina en estos últimos 6 meses cosas insólitas. Que sea más barato hoy comprar un auto alemán que un auto argentino por el tipo de cambio subsidiado, la verdad, es incomprensible. Entonces esto a la larga o a la corta se termina, y cuando se termina en la Argentina estamos acostumbrados a que se termine no bien. Yo digo esto, da la sensación de que los gobiernos, por lo menos de la vuelta a la democracia hasta aquí, que es lo que tengo un poco más registro, toman una medida, ven que en los primeros tiempos le da resultado para resolver una coyuntura, y después se enamoran de la medida y la prolongan de tal forma que después le termina explotando en la mano, porque cuando hay que empezar a salir o a empezar a tomar otras medidas adicionales para no pagar ese costo político, dicen mantengamos, 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 mantengamos. El caso más notorio fue el 1-1. Seguro. De la Rúa gana la elección diciendo un peso, un dólar, un peso, un dólar, cuando sabía, lo venía planteando Duhalde, decía hay que empezar a salir de la convertibilidad. No, si decías eso parecía que eras poco más que... Sí. Entonces, bueno, digo, parece que los gobiernos se enamoran, y el gobierno antes se ha enamorado de un montón de situaciones que hoy salir desde un discurso pseudo progresista que nos plantearon a ir a un discurso liberal de derecha, como es endeudarse de vuelta, cortar subsidios, ajustar la economía, ahí es donde se le hace complicado al gobierno poder explicar lo que en definitiva va a tener que terminar haciendo. Bueno, un tema delicado, ¿no? Realmente porque lo reconoció el ministro de Seguridad bonaerense, ¿no? Que hubo algunos saqueos también Ujú. volviendo a esta inestabilidad Sí. en el conurbano. Y me parece que eso es delicado, ¿no? Mm. Para llegar a esto. Yo creo que sí, y lo que, a ver si podría ser alentador o no. Por lo que me cuentan, la actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional es diferente a la del año pasado, con relación a cómo
abordar la probabilidad de los saqueos. El año pasado hubo saqueos en San Fernando, en Malvinas Argentinas, donde hasta incluso el jefe de gabinete de entonces, Juan Manuel Abal Medina, salió ese mismo día a acusar, a decir, bueno, esto es culpa de Moyano, de Cariglino, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de prueba para sustentar eso, y cuando además la gente estaba dentro de los supermercados, es decir, una utilización política del tema, y tampoco hubo, yo recuerdo que Andreotti, el intendente de San Fernando, el mismo Jesús Cariglino y algún otro intendente más, se quejaban públicamente porque llamaban a la provincia de Buenos Aires o llamaban al gobierno nacional y no había respuesta, algo parecido a lo que pasó con Córdoba, ni la gendarmería ni ninguna fuerza llegaba para tratar de resolver o ayudar a la policía bonaerense. Me cuentan que en la previa, por lo menos, todavía no han sucedido saqueos como el año pasado, en la previa parece que la actitud es diferente, ¿no? Hay una especie de idea de colaborar más. Yo calculo que eso se debe a... Me parece que Granados es intendente, en definitiva, y más allá de los posicionamientos políticos, sabe lo que vive un intendente. Seguro. Y lo que es un territorio. Pero bueno, veremos. Bueno, esperemos cerrar un año tranquilo. Ojalá, porque lo que yo no avisoro que vengan meses tranquilos, no de saqueo, sino van a ser meses, me parece, políticamente convulsionados, económicamente convulsionados, y bueno, por lo general cuando estas cosas pasan, el que termina perdiendo no es el que su situación económica está acomodada, sino todo lo contrario, aquel que tiene que trabajar todos los días para poder llevar la comida a su casa, y eso es lo complicado y lo preocupante. Seguro. Gracias, Sebastián. No, gracias a vos, Jorge. Un saludo para todos y felicidades, que tengas una buena Navidad y un buen año nuevo, y también, por supuesto, para tus televidentes. Gracias. Cargado de desafíos. Cargado de desafíos, como que es lo importante para todos, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias. Pausa.